Tengan muy buenas noches a todas y todos, estimados amigos, amigas, colegas, ¿verdad? Me da gusto utilizar también esa palabra, ¿verdad? Colegas, que estamos aquí entre docentes. Esto pues nos llena de alegría y de mucha satisfacción compartir estos ámbitos y estos procesos de formación entre pares, ¿verdad? Que aquí estamos hablando de educación, que es lo que nos vincula, ¿verdad? Y nos convierte casi como en un todo, ¿verdad? Entonces somos miembros de esta comunidad de docentes que buscamos una mejoría, un desarrollo personal, ¿verdad? Primero personal, luego familiar y también un desarrollo de país. Y que cada uno de nosotros, que este proceso de formación se convierta en aportes, ¿verdad? Importantes en sus lugares de trabajo, en cada una de las instituciones en las cuales ustedes laboran. Que a estas alturas, ¿verdad? Ya debe de haber una diferencia, ya debe de haber como una especie de distinción, ¿verdad? Uno lo siente también en la práctica. Entonces, pues me siento muy contento, ¿verdad? Y por eso les doy bienvenidas a todos, ¿verdad? Sean todos bienvenidas y bienvenidos a este diálogo que vamos a tener, que han demostrado, ¿verdad? Que cada vez que tengo la oportunidad de ver sus trabajos, demuestran mucho dominio de estos temas. Entonces, creo yo de que es un grupo muy consistente, están en la senda correcta, vamos para la formación y aquí van a quedar señaladas digamos, como las líneas maestras para que después ustedes continúen con su proceso de formación, ¿verdad? Como los posee la UNESCO, que también lo hacemos con nuestros estudiantes, aprender a aprender, porque no dejamos de aprender nunca, ¿verdad? El resto de nuestra vida seguimos en proceso de aprendizaje. Así es que antes de continuar, quisiera que me confirmaran ahí en el chat o ya sea que tomen el micrófono, ¿verdad? De si tenemos audio, ¿verdad? Si no hay ningún problema y si la plataforma está funcionando de manera correcta. Así es que les pido de favor que me indiquen. Dice Fátima Andrade que todo bien. Qué bueno. Donatila también dice de que está todo bien. Bueno, entonces creo de que, como siempre, ¿verdad? Esta plataforma que nos facilita la universidad, creo yo que ha sido muy excelente, de que no ha fallado, ¿verdad? Entonces, Juan José Medina también dice de que todo está bien. Muchas gracias, Juan José. Entonces, vamos a empezar, ¿verdad? No sin antes hacer referencia eh, sobre las condiciones, ¿verdad? Que ya nos estamos acostumbrando a vivir en un proceso entre cuarentena, media cuarentena, pero siempre estamos bajo la amenaza, ¿verdad?, a nuestra salud y a nuestra vida por el virus. Y también están expuestos nuestros compañeros de trabajo como los estudiantes. Así es que creo que también nosotros tenemos que ser como agentes de promover estrategias de cuidado, ¿verdad? Del autocuido, de que es muy importante. Más esto de que recién está pasando en nuestra sociedad, de que eh, se han anulado las fases para volver a la economía y nos vamos a enfrentar de manera abrupta, creo yo, para el 24 de agosto, que ya lo tenemos muy cerca. Entonces, pues habría que tomar otras medidas más extremas. Creo yo de que tenemos que ser más conscientes, ¿verdad? Mantener esas medidas de manera voluntaria. Ya definitivamente nadie me puede obligar, pero sería bueno que nosotros socializáramos esto también con nuestros estudiantes, ¿verdad? Porque la razón de ser de nuestro trabajo, la actividad de docentes que hacemos es con los estudiantes. Entonces, si nos quedamos sin estudiantes, entonces pierde el sentido de esta función que tanto nos apasiona y tanto nos interesa. Así como el tema de esta noche, que es el planeamiento, que es la actividad que por excelencia, ¿verdad?, identifica o describe la función que hacemos como docentes, así como muy parecida a la ejecución de la clase, esta actividad que ustedes recién acaban de terminar, ¿verdad?, desarrollar una clase, esta planificación viene a complementar
esa actividad, porque la planificación, el planeamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje es digamos, es como el punto previo, ¿verdad? Donde el docente se prepara para el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque el proceso de enseñanza-aprendizaje no puede quedar al arbitrio o a la improvisación, sino que todo debe ser muy bien planificado. En la medida que esta actividad se realice de manera reflexiva, con mucho tiempo de anticipación, con las herramientas técnicas, metodológicas y científicas, creo yo de que el éxito se garantiza casi en un 50% con una buena planificación, porque ya después en el aula será tarea del docente su ejecución, pero no empieza, digamos, esto de la planeación, no comienza, o la organización no comienza con, o solo se refiere a la etapa microcurricular, sino que también incluye todos los niveles, ¿verdad? Desde el macro, el meso y el micro currículo. Entonces, digamos de que la planificación, las estrategias, la organización de las actividades que nosotros realizamos como docentes, todo eso está muy bien planificado. E incluso esto de la planificación, nosotros lo podemos ver en otras áreas de nuestra vida, que si planificamos de manera anticipada, ya sea una inversión, una compra que resulte importante para nosotros y nuestra familia, si lo hacemos de manera reflexiva, si nos preparamos para ello, el resultado, digamos, se garantiza, ¿verdad? El éxito se garantiza. Entonces, lo mismo pasa en educación. Y quizás aquí la educación de las personas como un valor y un principio, ¿verdad? Un derecho fundamental de las personas no puede quedar, digamos, a las improvisaciones del docente, porque el riesgo, la afectación que tienen los estudiantes al realizar una actividad de ese tipo no planificada, digamos, se le afectaría enormemente a un estudiante en su ciclo de aprendizaje. Es como que nosotros hagamos un análisis comparativo, ¿verdad? Un docente de que sí planifica, sí se preocupa por digamos, la unidad didáctica, con todos sus objetivos, con sus competencias, con su metodología, los recursos, todos esos componentes de la programación, y las ejecuta, digamos, y a la par tenemos un otro caso de un docente de que no realiza esa actividad. Entonces, claramente vamos a ver la desventaja en la cual se va a encontrar este estudiante. Como hoy podemos, así como el prestigio que tienen ciertas instituciones educativas de todos los niveles, ¿verdad? En todos los niveles, muchas veces está sobre la preocupación y el interés que muestran las instituciones sobre la planeación, la contratación o contar con personal capacitado en estos temas, ¿verdad? Para la programación y la planificación de las actividades del centro, esto, ¿verdad? Se traduce en estudiantes de éxito. Entonces, el prestigio muchas veces los encontramos en estas actividades, pero es una actividad de que a veces no se mira, el resto de la sociedad no la ve, como cuando yo no me había incursionado en esta disciplina, pero a medida que fui conociendo, digamos, lo que hacían los docentes, me di cuenta la cantidad de trabajo que hay detrás de una clase, que el docente no solamente se limita, su trabajo está solamente en los 50 minutos o 40 minutos de su clase, sino que detrás de eso hay una gran cantidad de tiempo, ¿verdad? De energía, de disposición, ponemos digamos, a trabajar todo nuestro intelecto para poder, ¿verdad? Dar una clase. Entonces, el docente no se le reconoce, digamos, por esos 40 minutos, sino que detrás de eso hay una gran cantidad de trabajo. Estos docentes de estos niveles de primer ciclo, que como mencionábamos en sesiones anteriores, que a veces muchos de estos docentes invierten de su dinero para recursos didácticos con los niños. Entonces, claramente ahí se ve la vocación que tienen estas personas. Hoy, este día, también me resultó muy satisfactorio ver una docente de allá del sector
Morazán, ¿verdad? Que en esta época ella se compró una cuadrimoto para poder visitar a sus estudiantes y pasar revisándoles sus tareas. Y ella contaba su experiencia ahí de que hasta se ha caído de la motocicleta en un par de veces y aprendió en 2 días. Entonces, eso, créanme, lo de que a uno lo motiva de tal manera de que esta actividad o esta profesión a la cual nos hemos dedicado llena mucho de satisfacción, ¿verdad? Entonces, esos son los casos, esos son los ejemplos que, digamos, que nos llena de entusiasmo y a veces es nada, a veces el sacrificio que nosotros realizamos en algún proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, entonces, eso era la pequeña introducción, ¿verdad?, que tenía para ustedes, comentarles de manera previa sobre esto del planeamiento, ¿verdad? Y por qué es importante planificar la tarea escolar. Vean que estamos ya en la última sesión y tenemos que hacer, ¿verdad? Y ver el resto de unidades, el resto de componentes, porque con esto cerramos, ¿verdad? Cerramos lo que es la asignatura de la formación didáctica de la docencia. Recuerden que esta formación o esta parte de la formación nuestra como docentes es clave. Lo que nos convierte verdaderamente en docentes es desarrollar estas actividades. Y por eso, para esta semana, la materia está estructurada, se diseñó de esta manera para que ustedes en esta última unidad se dediquen a construir, ¿verdad? Construir estos documentos que se evidencia, digamos, evidencia el trabajo previo que hace el docente al proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero ese proceso comienza desde antes y comienza con la planificación y que deviene, ¿verdad? O tiene su origen en el currículo, que por supuesto con estos contenidos también podemos incursionar nosotros en el ámbito laboral de llegar a laborar tal vez en el Ministerio de Educación, siendo asesores pedagógicos o asesores en estos temas a estas grandes instituciones, porque a esto se dedican. Hay personas que no dan clase, no se dedican a trabajar en una institución educativa, sino que trabajan con el currículo nacional. Entonces, donde se toman esas grandes decisiones de país, ¿verdad? Dependiendo del interés, que por supuesto es mucho más compleja, es mucho más amplia la actividad a la cual se dedican estas personas, pero, ¿verdad?, hay que decirlo, viene siendo lo mismo que hacemos nosotros en el aula, nada más que en actividades más pequeñas, más concentradas o más concretas, pero es lo mismo, ¿verdad? Hacen la misma actividad de preparación de la planificación o lo que se va a ejecutar en el aula, porque incluso cada clase que nosotros desarrollamos en aula también deviene, ¿verdad? Tiene su origen en el currículo, por eso hay que estar muy atento de qué parte del currículo nacional es el que estoy desarrollando con un guión de clase. Así es que estoy consciente de que aquí entre ustedes hay personas que ya tienen mucha experiencia, ¿verdad?, en la elaboración de estos documentos, pero lo que yo les propondría es que no se vayan a limitar a copiar, ¿verdad?, cortar y pegar de otros documentos, sino que incluso los que estamos ya en la práctica, tratar de elaborar nuestras cartas didácticas o nuestros planes didácticos que con el conocimiento o las lecturas que hacemos de esta unidad. Tratemos de aplicar toda la teoría, ¿no?, la teoría que estamos analizando, y olvidémonos de esa práctica que tenemos atrás y veamos y contrastemos lo que estamos leyendo y vayamos y planifiquemos con estos nuevos conocimientos, a ver qué resulta. Por eso, se recuerdan que en la primera unidad veíamos que la didáctica es ciencia y arte a la vez. Aquí funciona mucho, ¿verdad?, la creatividad que tenemos nosotros como docentes para la planificación. Y además, a diferencia del macrocurrículo, ¿verdad?, en el microcurrículo es dinámico, es decir, está en constante movimiento, está en constante proceso de cambio. Por eso, las planificaciones, pese a que a veces se quiere, ¿verdad?, como hacer que esta planificación sea una camisa de fuerza, no puede ser eso, ¿verdad?, porque su naturaleza es lo dinámico, porque la realidad y el conocimiento también es cambiante. Nosotros somos ejemplos de ese cambio. Nosotros dejamos de ser los docentes que fuimos en este año, el siguiente año ya no somos los mismos docentes.
Y si usted mira en su práctica que sigue siendo igual la misma persona, cuidado, ¿verdad? Hay que poner mucha atención porque nosotros estamos en un proceso, ¿verdad?, de desarrollo profesional. Jamás nos vayamos a acomodar y nos vayamos a mantener estáticos en nuestra función. Hablo de los que somos docentes, ¿verdad? Los que estamos en práctica, que jamás puede ser lo mismo. Nunca puede ser igual, digamos, un ciclo con otro ciclo. Siempre hay cambios. Entonces, la planificación no es la excepción. Si bien es cierto, está escrita, ¿verdad? Es escrita, es una orientación, es un rumbo, es una brújula, pero jamás vayamos a pensar de que eso es un dogma, sino que es un proceso o un documento que está en constante construcción. No, ya ustedes creo que ya han oído hablar de lo que es el currículo oculto, que también ese tiene lugar, digamos, y a veces prevalece sobre el currículo expreso, ¿verdad? Las planificaciones que tenemos ya anunciadas. Entonces, para esta noche tenemos nuestra agenda, que hay varios puntos, pero son muy cortitos, entonces esperamos agotarlos brevemente porque son muy pequeños. La lectura no es tan densa, es muy corta para esta semana. Y por lo tanto nos vamos a concentrar básicamente casi una repetición de muchos temas que hemos venido desarrollando sobre los componentes de la programación, la estructura de las cartas didácticas, qué es el contenido que deben de tener, en qué orden debemos de seguir la secuencia didáctica, etcétera. Sin embargo, hay que tomar en cuenta de que, tal como lo dice el documento de lectura, estos documentos varían de institución a institución. Hay cambios. Entonces hay que ver, digamos, esas diferencias, pero en síntesis contienen los mismos componentes. Es decir, que hay unos objetivos, unas competencias anunciadas, hay un contenido a desarrollar, hay una metodología, hay unos recursos, hay una evaluación, hay una jornalización, o sea, hay un tiempo determinado para desarrollarla porque todo está claramente planificado, es decir, todo está bien marcado. Entonces, esto nos permite y nos facilita a nosotros, primero, saber lo que vamos a llegar a hacer, qué es lo que vamos a decir. Y además me permite también ver el desarrollo, ¿verdad? La actualización permanente de esa carta didáctica. Aquí, por eso resulta muy importante y muy determinante nuestra especialización también, ya sea en las matemáticas, en ciencias, en todas las áreas de especialidad donde nosotros nos desarrollemos. Porque recuerden que nosotros como docentes llevamos una doble preparación científica. Somos científicos de la educación, pero también somos científicos de la especialidad a la cual nosotros nos desenvolvemos. Una persona preparada, ¿verdad?, científicamente en el tema que desarrolla, garantiza el éxito de la planificación. E incluso hay casos, ¿verdad?, sui generis, donde hay personas que no tienen formación didáctica, pero que están preparados técnicamente, que esa preparación técnica les permite, ¿verdad?, realizar preparaciones didácticas de manera empírica, pero muy eficaces. Muchos docentes llegan a ser excelentes maestros sin tener formación pedagógica, pero digamos, son casos raros, son casos especiales. Yo he tenido la experiencia de estar en capacitaciones con profesionales de primer nivel que no tienen ninguna formación didáctica, pero los aprendizajes que uno tiene son que si tuviéramos una formación, por supuesto, de que esto mejora. Yo claramente pude observar en mi práctica docente, porque yo fui docente por accidente, ¿verdad? No sé si ya le he comentado esa experiencia. Fui docente por accidente, por una ocasión, por un atropello, pero pude ver, ¿verdad?, cuando daba clases que no tenía formación didáctica y ya con formación didáctica. Claramente se vio la diferencia. Y una de las cosas que uno empieza a detectar es la vinculación y el aprecio que uno tiene, ¿verdad? El trato humano con los estudiantes y dejar de ser demasiado crueles o demasiado autoritarios con las personas que se acercan a nosotros por formación. Ese compromiso hay que tomarlo con mucha seriedad, porque veamos que tenemos esta labor tan relevante como poder cambiarle la vida a una persona. Esa posibilidad, creo yo,
por lo menos en lo personal, me es suficiente para poder tenerle un alto aprecio a esta profesión. Entonces, bueno, volvemos a la agenda, como son los conceptos de planificación, programación y organización, la función de la planificación en el proceso educativo, los principios básicos, es decir, cuáles son esas líneas maestras o cuáles son esas ideas o esos valores que me van a orientar en la planificación, el proceso y los elementos en la planeación de la tarea escolar, fases de ese planeamiento del proceso, tipos de programación, cartas didácticas, cartas descriptivas, perdón, del proceso de enseñanza-aprendizaje que hoy recientemente que acabamos de iniciar para los que se desenvuelven en la educación superior, acabamos de pasar una etapa de planificación, ¿verdad? De elaboración de cartas didácticas. Entonces, por eso digo de que esta actividad, para que ustedes sientan una diferencia, es que olvídense de eso, ¿verdad? De las cartas didácticas que ya tienen ustedes preelaboradas, sino que traten de aplicar tal cual como está en el documento, tal cual como se recomienda en el texto, ¿verdad? Para ver cuáles son los cambios, ¿verdad? Ustedes van a poder comparar las cartas didácticas que hacían antes y cuáles son las cartas didácticas que van a elaborar a partir de este momento, ¿verdad? Con la lectura, con el análisis, la reflexión de estos nuevos contenidos. Y verán que esa es una buena manera de poder detectar los avances que nosotros vamos teniendo en este proceso de formación profesional. Asimismo están los tipos de planificación y el diseño del plan anual, plan de unidad y plan de clase o diario, que tiene que ver tanto con lo que van a hacer ustedes esta semana. Entonces, aquí tenemos nuestra pregunta, ¿verdad? ¿Por qué es importante planificar la tarea escolar? En cierta forma, una respuesta anticipada a esta pregunta era lo que acabo de mencionar, ¿verdad? Toda la didáctica o toda la actividad que nosotros hacemos como docentes tiene que ser planificada. ¿Con qué propósito? Para evitar la improvisación. No podemos dejar a la suerte, ¿verdad? Un derecho tan importante como es la educación de las personas que quede a la improvisación de los docentes, sino que esta actividad tiene que estar, digamos, de manera previa, elaborada. Es un espacio donde el docente, digamos, se dedica a organizar esa planeación. Puede ser de manera individual, ¿verdad? Hay una forma de hacer esa, por ejemplo, las cartas didácticas, puede ser que sean individuales o puede ser que sean en equipo, pero lo importante es tener el espacio, ¿verdad? Tener el tiempo, contar con las herramientas técnicas, científicas, la bibliografía actualizada. Ahora tenemos la ventaja de la Internet que nos permite tener acceso, ¿verdad?, a bibliografía actualizada, a abundante bibliografía. Entonces, esa es nuestra tarea. Incluso hoy el rol del docente, que no es tanto de llegar y hacer clases magistrales, esa función, ¿verdad? Creo yo de que cada vez más se va como relegando más y se le van dando más espacios a los estudiantes para que ellos sean constructores de su conocimiento. Entonces, ¿en qué se reduce hoy el nuevo rol en esta época de pandemia, en esta época de siglo XXI, donde la información es abundante, donde ya los estudiantes ya no se conforman con dibujarles el sistema solar, por ejemplo, en una pizarra, porque ellos en el teléfono la miran en tercera dimensión? Hay sitios, ¿verdad?, donde se puede ver a través de las cámaras colocadas por la NASA, lo pueden ver en vivo, digamos, el movimiento de algunos planetas. Entonces, todo eso casi nos anula a nosotros de llegar a una clase y tratar nosotros de seguir con esas clases magistrales donde los estudiantes tienen poco espacio. Entonces, yo reflexiono y digo, ¿cuál es entonces el nuevo rol que tiene el docente? Bueno, de investigar y facilitarle, ahí viene el nombre de facilitador, todo lo que los estudiantes puede tomarles un tiempo de 3 días en investigar un caso, un tema, un libro, nosotros lo investigamos y nosotros les facilitamos el aprendizaje a ellos. Ahí la importancia de no tener envidia, ni egoísmo, ni rencores con los estudiantes. Así, literalmente hay que tomarlo. A los estudiantes hay que apreciarlos, a los estudiantes hay que tenerles un cariño especial. Máxime aquellos estudiantes que tal vez tienen unas condiciones por los factores en los cuales él se desenvuelve o se desarrolla muy desfavorables.
Yo he tenido la experiencia de cuando me he acercado a algunos estudiantes, todas las dificultades que pasan, ¿verdad? Que no es un problema cognitivo, sino que es un problema de factores que inciden en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Y ahí viene la actividad nuestra como docentes, por eso es que a veces la hacemos de amigos, de psicólogos, de consejeros, etcétera, ¿verdad? Y no le tengamos temor a esa actividad, también somos parte de eso. Basta con solo abrir un espacio nosotros en nuestros grupos, que ahora con esto de las redes sociales, basta con uno decir, aquí te doy mi número de teléfono, aquí está, agréguenme a su grupo de WhatsApp. Inmediatamente comienzan los estudiantes a expresar sus necesidades, pero si nosotros bloqueamos esa comunicación, ellos se quedan sin digamos, ese aprovechamiento de su profesor. Entonces, aquí viene esto de la planificación, ¿verdad? Escolar. Y esa asistencia también tiene que estar incluida en esa planificación, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar con el primer tema sobre lo que es la planificación, programación y organización, que son tres conceptos que vamos a tratar de ver su diferencia. De ahí que, como decíamos, así como la educación, que es un proceso, lo mismo, ¿verdad? Estos temas de didáctica también constituyen un proceso. Es decir, es una secuencia, es una concatenación de actos o actividades o acciones mediante las cuales se busca un propósito. Y ahí es donde se establecen de manera previa los puntos de interés sobre cómo ha de realizarse la acción educativa dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Para elegir eso, para seleccionar cuáles son esas acciones, ¿verdad? O esos puntos de interés, eso ya requiere de reflexión. Donatila comenta, ¿verdad?, que la planificación es sumamente fundamental en los distintos ámbitos de la vida y especialmente en el ámbito educativo. No planificar es ir como barco sin rumbo. Permite la maximización del tiempo, los recursos y sobre todo buscar una formación de calidad en los estudiantes. Perfecto, Donatilla. Ahí lo ha dicho usted de manera correcta, ¿verdad? Yo he tenido esa experiencia, ya he desarrollado clases, mea culpa, ¿verdad? Y creo que tal vez a algunos de ustedes les ha pasado cuando no hemos planificado una clase, lo que nos pasa, digamos, en ese momento, que titubeamos, los estudiantes se quedan así como cuestionándose, ¿y aquí qué pasó? Entonces, en cambio, claramente se observa en el desarrollo de una cuando esta ha sido planificada, donde el docente va con esquemas, lleva las tareas muy ordenadas, lleva la bibliografía también recomendada, va desarrollando su clase por fases, va cumpliendo todo el contenido, etcétera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se preparó para la clase. Entonces, pero hay que decirlo, ¿verdad? Que esta es una habilidad que nosotros desarrollamos con la práctica. Entonces, Donatila está planteando de manera teórica muy perfecto el razonamiento que ella hace, no solamente en la educación, sino que en la vida. Entonces, trasciende, ¿verdad? Esto de la planificación trasciende el ámbito educativo, sino que en todos los ámbitos y aspectos de nuestra vida, la planificación o la planeación, creo yo, que nos garantiza el éxito. Para los profesionales en administración de empresas, esto, digamos, lo maneja muy bien, lo que es la planeación para la consecución de metas. Entonces, gracias, Donatila, por su comentario. La planificación atraviesa niveles desde lo más general a lo específico, y en ese orden se están dando, ¿verdad? Que es la planificación, la programación y la organización, donde la primera, digamos, es la selección y organización de las acciones futuras en función de las demandas sociales y las del gobierno. Estas son las que se toman, digamos, a nivel superior o jerárquico. En nuestro caso, el gobierno, el ministerio, a través del Ministerio de Educación, es ahí donde se hace la planificación. Y la programación es la acción de establecer la forma organizada de la realización de las actividades dentro de la planificación como acción, con el propósito de dar fundamento coherente al desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y finalmente está la organización, que es el planeamiento didáctico que implica, ¿verdad?, referirse a las medidas y mecanismos técnicos y administrativos para llevar a cabo su realización, ejecutando labores como la distribución adecuada de las tareas y la definición de responsabilidades en la administración de la educación. Que esta actividad es la que realizan los directores, esta es la actividad que realizan
decanos, esta de la organización, ¿verdad? La distribución de las materias, de los docentes, los recursos, aquella, digamos, administración de toda el centro educativo. Entonces, porque esto le da apoyo al docente, también hay que tomar en cuenta, ¿verdad?, que la función del personal administrativo de una institución es clave. Muchas veces el éxito del proceso de enseñanza-aprendizaje está garantizado cuando se tiene una buena administración. Por lo tanto, no está de más también poner atención en ese punto. Pero, ¿verdad?, en el caso de los distintos roles que nosotros desempeñamos, sabemos de que esto está, digamos, en manos de los directores y los decanos. Pero si yo como docente y ahora tengo esta preparación, no está de más en apoyar a mi decano, a mi director, ¿verdad?, en estas funciones. Ahora pasamos al segundo punto, como es la función de la planificación en el proceso educativo. ¿Cuáles son estas funciones? Es decir, ¿para qué sirve? ¿Qué es lo que logramos con esta planificación del proceso educativo? En primer lugar, se define con claridad los lineamientos o puntos bajo los cuales se ha de desarrollar el PEA. Es decir, que es como el punto de partida que me orienta, ¿verdad? Me da la orientación, es como el impulso que me va a dar en el proceso del PEA, ¿verdad? En el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es como los lineamientos, ¿verdad?, que yo voy a seguir para la ejecución de los fines educativos o objetivos de la educación. Asimismo, otra de las funciones que cumple esta planificación es fortalecer el eje sobre el que se girará la acción educativa y será el punto de apoyo para programar el PEA. Que también esto está sobre la mano de estos especialistas, recae responsabilidad en estos especialistas que en el caso del gobierno, ya sea que tengan funcionarios contratados internamente, ¿verdad?, de manera permanente, que asesoran o ejecutan esta actividad, pero también a veces los gobiernos, cuando dependiendo del diagnóstico, o incluso se puede contratar digamos, a profesionales especialistas en estas áreas para apoyar en esta actividad, que lo apoyan al Ministerio de Educación desde el diagnóstico. Entonces, y cobran enormes cantidades de dinero para ejecutar estas acciones. Que bien sería que algunos de nosotros lograra, ¿verdad?, hacer ese salto de calidad y llegar a prestar estos servicios a nivel macrocurricular. Entonces, asimismo, otra de las funciones de esta planificación está el de evaluar el contexto, demanda social y la realidad. Se evalúa para planificar y evaluar el resultado de la planificación para introducir cambios o modificaciones, que esto es la famosa prueba diagnóstica. Es como cuando nosotros vamos a planificar. Yo no puedo planificar si no hago un diagnóstico. Por eso es que cuando yo hago este tipo de planificaciones, también doy un espacio con los estudiantes, porque no los conocemos. No conocemos y ya hemos planificado. Hablo de lo que hacemos de manera concreta en el aula, sino que conocemos a los estudiantes hasta que ya hemos planificado. Ahí viene esto que les menciono, de que jamás vayamos a ver la planificación como un documento de fuerza, una camisa de fuerza que no puedo cambiarlo. ¿Cómo no? Si esto es conveniente, lo cambiamos. Porque recuerden que en ese punto, pero eso sí, ¿verdad?, con mucha responsabilidad. Al final nosotros como docentes somos los que decidimos en el aula, pero que estos cambios y estas decisiones sean en beneficio de los estudiantes. A veces es necesario hacer modificaciones en el momento. Hay que cambiar la estrategia, hay que cambiar el recurso, hay que cambiar la forma de evaluación, porque así como la planifiqué, la realidad se impone. Entonces, jamás vayamos a casarnos, ¿verdad?, con una planificación, porque esto nos puede llevar incluso a adoptar actitudes o comportamientos irracionales. Por eso, la importancia de la formación en docencia, la formación didáctica, ¿verdad? Lo difícil será que nos pongan a personas, digamos, como nuestros directores, nuestros decanos, nuestros orientadores, que no tienen una formación didáctica. Entonces, aquí es donde vienen a veces decisiones equivocadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Espero que ahora a ustedes se les tome muy en cuenta, porque ustedes van a ser personas especialistas en esta área. Todas estas asignaturas les van a dar a ustedes un resultado distinto, ¿verdad? Toda esta formación que están recibiendo con todas estas materias, los distintos profesionales que les vienen a hablar de estas temáticas, en ustedes va a quedar unos cambios, ¿verdad? Va a haber una transformación.
Dice Patricia Peraza que la planificación sirve como referencia, exactamente, ¿verdad? Es como una, Patricia, es como es nuestra guía, es nuestra ruta a seguir, es una ruta a seguir que si está bien planificada y nos hemos preparado para su elaboración, hagámonos a ella porque nos garantiza el éxito. Lo que digo es que siempre dejemos un espacio, ¿verdad?, de posibilidad de hacer cambios, porque ¿verdad?, estos cambios, producto de la misma naturaleza de que es dinámico el microcurrículo, debemos estar dispuestos a hacer esos cambios. Bien, les estoy mencionando esto porque he tenido experiencia con algunos docentes que se empecinan de ejecutar tal cual como está la planificación, pero a veces la realidad se impone. Entonces, creo yo que es un error del centro educativo obligar al docente a cumplir esa carta didáctica cuando la realidad le está diciendo lo contrario. Por supuesto que todos estos cambios no pueden ser arbitrarios, sino que debe de ser, digamos, fundamentado. Debe de existir un motivo, una razón para hacer esos cambios. Porque si no, de nada sirve planificar también. Entonces es como hacer como un equilibrio, digamos que estamos vinculados al documento curricular, pero lo que hago la mención es que dejémosle ahí un pequeño espacio de posibilidad de poder encontrar una ruta de escape. Todo en beneficio, no es porque queramos hacer nuestra voluntad, que todo es beneficio de los estudiantes. Tampoco sea aprovechar ese espacio como para yo relajarme, ¿verdad? Para aprovechar yo no hacer nada. No lo digo en ese sentido, sino que es con el proceso, digamos, porque estoy hablando de docentes comprometidos, que se toman con mucha seriedad y responsabilidad esta actividad. A eso es que me refiero. Entonces, por ese punto, ¿verdad? Solo lo menciono, pero en definitiva, ¿verdad? Diría de que estamos vinculados con ese currículo. Así como lo estudiamos, creo, en la segunda unidad, que veíamos que el currículo es de carácter prescriptivo. Todos estos documentos nos obligan. Todos estos, digamos, todas estas disposiciones que están en estos documentos, no podemos decir no. Estamos obligados a cumplirlas excepto, ¿verdad? Excepto viene el asunto que en el microcurrículo tengo un pequeño espacio como docente de hacer ajustes sin que esto trastoque, ¿verdad? Todo el currículo. Entonces hago esos cambios, pero es en beneficio de, porque recuerden que las planificaciones deben de obedecer o responden a una realidad, porque puedo tener planificaciones maravillosas, puedo tener planificaciones muy bien, digamos, acabadas, pero me encuentro con estudiantes desmotivados. Tengo estudiantes que no tienen un compromiso con su formación. Entonces, esta planificación no me sirve. Tengo que cambiar las estrategias, tengo que cambiar los recursos, porque si sigo así como esté planificado, el fracaso es seguro. Entonces, en ese sentido es que lo estoy mencionando. Asimismo, otra de las funciones es establecer el nexo entre los contienen las instituciones educativas y su concreción en la práctica docente a nivel de aula. Esa es otra de las funciones, ¿verdad? Logra la coherencia, la vinculación entre lo que se hace en el aula y el currículo nacional. Porque recuerden que no tampoco es una actividad arbitraria la que vamos a realizar. Si nosotros prestamos nuestros servicios a una institución educativa, desde ese momento nos comprometemos a cumplir con las prescripciones del currículo. Estamos obligados a cumplir con los propósitos, las planificaciones, los programas, como cuando nos contratan como profesores o docentes, nos dan un programa y estamos vinculados a ese programa. Debo desarrollar los temas que están indicados en el programa. Ahora bien, que yo lo quiera actualizar, es una obligación también actualizar ese programa, sugerir, ¿verdad? Agregar otros temas que sean de ayuda en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ya me ha tocado a mí agregar temas porque los he por sus intervenciones, por el interés. Estos estudiantes que son hiperdidácticos, que de repente salen con un tema que a uno nunca se le ha imaginado y nos obliga a incluir una temática nueva con nuevos recursos y le damos un giro al currículo, pero es por el interés que ellos muestran. Y por supuesto, sabemos de que ellos son los constructores del conocimiento y hay que darles espacio.
Donatila agrega, desde el punto de vista, hacer planificación y no hacer diagnóstico sería un error. Bien, en el sentido que debe adaptarse a las necesidades y problemas para resolverlos, previendo factores de riesgo y factores de protección, incluso aliados estratégicos que fortalecerán el proceso de enseñanza-aprendizaje. Muy bien, Donatila. Veo que usted es muy conocedora de esta temática. Yo quedo muy satisfecho con sus intervenciones. Correcto. Sin diagnóstico es un error planificar. Por eso debería de haber un espacio, ¿verdad? Un espacio de conocimiento a nuestra realidad, porque en base a esa realidad es que vamos a planificar. Ahora bien, ¿cuántos de nosotros planificamos sin hacer este diagnóstico? Sino que por costumbre, por práctica, se planifica sin hacer ese análisis, sin verificar esa realidad. Entonces, así como dice Donatila, ¿verdad? Es un error, nos lleva a un error. Pero por eso son estos procesos de formación. Tomar en cuenta desde nuestro lugarcito, ¿verdad? Donde yo estoy, donde yo ejerzo mi profesión, donde tengo capacidad de decisión o capacidad de poder disponer, pues a partir de ese momento hagámonos sujetos de cambio, arriesguémonos y tomemos decisiones arriesgadas de hacer así esos pequeños cambios que no son, digamos, no son perjudiciales, sino que son de beneficio, ¿verdad? De buen provecho para generar. Ahora bien, si lo hacemos de manera conjunta o cooperativa, ¿ya? Así como Sapiens, el libro de que yo se los he recomendado, ya leí unas partes del texto, estoy encantado con la lectura de ese libro. Nos muestra, ¿verdad?, cómo a través del trabajo cooperativo podemos llegar a empoderarnos, podemos llegar a superarnos de manera profesional. Si esta actividad la hacemos en cooperación con otros colegas, pues el resultado será mucho mejor. José Miguel Llanes dice, cuando nos referimos a modificar la planificación, pregunta, ¿verdad? ¿Es muy estructural o es únicamente algunos elementos o recursos de planificación? La realidad se va a imponer, Miguel, ¿verdad? La realidad se le va a imponer. Y recuerde que a veces, ya sea que tenga usted estudiantes demasiado pasivos o es que tiene estudiantes demasiado hiperdidácticos. A veces uno tiene estudiantes que nos mueve tanto a la acción de que al final terminamos nosotros siendo los que resultamos siendo con aprendizajes que ellos, porque ellos son los que han llevado el motivo o la razón para hacer los cambios. Yo en mi profesión me he quedado a veces muy admirado de cómo propuestas, a veces yo en un examen, en una actividad evaluada, los estudiantes salen con una respuesta que yo en mi práctica profesional nunca me la imaginé y me está dando la respuesta el estudiante, que me ha parecido excelente. La he sacado del estudiante, la llevo a mi práctica profesional y me resulta correcta. Me resulta una salida muy justa, una salida muy coherente, etcétera, ¿verdad? Entonces, ser abierto, ¿verdad? Ser abiertos a estas posibilidades. Y recuerde, Miguel, que el conocimiento no es estático, el conocimiento está en permanente evolución. Y siempre debemos de ser sujetos de cambio, jamás acomodarnos, estacionarnos en el conocimiento o el peor error que podemos cometer en materia profesional, ¿verdad? Perder nuestra humildad académica, creer de que lo sabemos y que yo ya no necesito ni voy a aprender nada de alguien. Errores, ¿verdad? Es un error. Siempre tenemos que tener la disposición de aprender de todas las personas. Eso nos posibilita y nos coloca en una condición muy favorable para los aprendizajes. Miguel dice, muchas gracias, licenciado. Está bien, José. Muchas gracias a usted por su comentario, que veo de que vamos por el interés de estos temas que nos mantiene como muy interesados, ¿verdad? Luego vienen los principios básicos de este planeamiento, que son las bases sobre las cuales se asienta la planificación educativa como elemento fundamental para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y ahí tenemos 5 principios, como es el primero de la continuidad, que sabemos nosotros que el proceso del PEA, o incluso la didáctica, nos habla de secuencia, ¿verdad? Esto tiene que hacer con una continuidad. No puede ser una planificación repetitiva, como cuando repetimos actos o repetimos acciones, entonces no puede ser esto, sino que debe de dársele una continuidad, ¿verdad? Tiene que haber una especie de
continuidad en su formación o en la preparación de este proceso de enseñanza-aprendizaje. Asimismo, otro de los principios está lo que es la reversibilidad, la precisión inequívoca, la ausencia de contradicción y la adecuación como principios que debemos de tomar en cuenta al momento de planificar. Entonces, todo esto nos permite, ¿verdad?, desarrollar o planificar de manera adecuada ese proceso de enseñanza-aprendizaje, donde nos permite, ¿verdad?, por ejemplo, este principio de contradicción que tiene que ver con el de continuidad, en el sentido de que todos los niveles del currículo, desde el macro, meso y micro currículo, todo lleva un orden. No se repiten, ¿verdad? No hay una contradicción entre un nivel y el otro nivel. Y dentro de cada uno de los niveles también la planeación o las actividades que se realizan en cada uno de los niveles no debe de haber contradicción. Entonces tiene que ser una estructura muy coherente. Es como cuando nosotros también, digamos, disertamos o resolvemos problemas, también una de las habilidades que debemos de desarrollar es la coherencia al momento de plantear salidas. Patricia dice, hay que adaptarse a la realidad en el nivel que corresponda, porque a nivel macrocurricular ya se ha planificado y creo que en muchos casos no está actualizada. Correcto. Pero recuerde, Patricia, que generalmente el macrocurrículo es estático. Recuerde eso de que a veces se crean planes educativos para 5, 10 años, así, ¿verdad? O para 3 años a nivel macrocurricular, esa planeación es estática, donde sí es muy dinámica, ¿verdad? Donde sí hay mucho movimiento, donde por eso se requiere de docentes muy activos, muy interesados, muy motivados, ¿verdad? Es abajo. Por eso incluso se llega a decir de que el verdadero deleite de esta función de la docencia está abajo, ¿verdad? Porque es el microcurrículo, es donde nosotros estamos en constante investigación, actualización, discusiones, debates, todo eso, ¿verdad? Nos posibilita. Por eso, contar con bibliotecas ahora que nos posibilita la Internet a bibliotecas especializadas o visitar muy regularmente la página de la UNESCO, esto nos permite, ¿verdad?, estar en esa actualización y en esa modernización de nuevos temas. Nosotros vemos páginas actualizadas de la ciencia, dependiendo de lo que nosotros tengamos nuestra especialidad, pues eso es lo que le llevamos a los estudiantes, ese avance científico, ¿verdad? La actualización de conocimientos y no vayamos a estar enseñando contenidos de que ya están desfasados, ¿verdad? Desde hace 5 o 10 años. Más hoy que la realidad y la ciencia van a una velocidad que el conocimiento de hace un año, de un año a otro año, ya está desfasado, como he escuchado yo en algunos países donde los títulos en algunos países tienen fecha de caducidad y es necesario que el profesional vaya a la universidad y se actualice y le vuelven a validar el título. Entonces, me parece curioso eso porque tiene que ver con esto del avance de la ciencia. Alicia comenta también de que hay que adaptarse, dice, bueno, de acuerdo, dice. Bien, perfecto, Patricia. Entonces, bueno, tenemos aquí todos estos principios que ayudan, ¿verdad?, a la planeación. Bueno, voy a avanzar porque necesito hablarles un poco sobre la actividad que van a realizar. Bueno, están los procesos y elementos de la planeación de la tarea escolar, que como les digo, casi se vienen como repitiendo estos elementos de la planeación. El planeamiento como proceso técnico implica la realización de acciones metódicas, científicas, interdisciplinarias y constantes en torno a la formulación de un diagnóstico de la realidad con el propósito de identificar las características y necesidades que presenta una comunidad, una nación, en materia educativa y los componentes metodológicos para la programación y evaluación del desarrollo educativo bajo particularidades de la realidad. Es decir, esto es con lo cual comienza, ¿verdad? Donde el planeamiento lleva una evaluación diagnóstica, está basada digamos, en teorías científicas. Por lo tanto, se vuelve una actividad interdisciplinaria donde nos auxiliamos de la ciencia, ¿verdad?, de las pruebas diagnósticas, de especialistas para poder iniciar esta planeación. Y por lo tanto, ese proceso de la planeación, ¿verdad?, lleva unos elementos y es un proceso donde se va dando como por fases. Y de ahí
todas estas teorías, ¿verdad?, que explican la interdependencia de los hechos educativos y su relación con los aspectos culturales, económicos y sociales. Porque la actividad que vamos a planificar, otro dato, ¿verdad?, no lo podemos desconectar de la realidad. Lo que vayamos a nosotros a ejecutar en el aula tiene que tener conexión con la realidad. Yo tengo la experiencia, ¿verdad? Que muchas veces yo fui el resultado de esa formación, que cuando ya fui a mi práctica profesional, todos los contenidos, muchos contenidos que desarrollé en la universidad, ya cuando estaba en la práctica no me servían para nada. Todas aquellas buenas calificaciones que yo me desvelé, los docentes me pusieron a hacer muchas tareas y muchas actividades que nada tenían que ver con la realidad. Ya el mundo había cambiado, pero mis docentes estaban desarrollando clases desactualizadas, nada que ver, digamos, con el avance de la ciencia, con los problemas actuales que está viviendo el país, etcétera, ¿verdad? Sino que tenemos que llevar esa realidad, acercar el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿verdad? Poner a los estudiantes a que realicen actividades que tengan que ver con la realidad, como esta planeación, esta actividad que está diseñada, digamos, para que ustedes ejecuten en esta semana. Eso es acercarlos a ustedes con esa práctica docente. Y qué mejor, ¿verdad?, que nos identifica como docentes que con nuestras planificaciones. Esta es una actividad, déjenme comentarles, que apasiona. Esta actividad, cuando la llegamos nosotros como a ejecutar y a dominar, esta actividad nos gusta y no la consideramos como hacer una actividad solo por salir del compromiso, sino que la tomamos con mucha seriedad porque este es el momento donde nosotros vamos a hacer ciencia. ¿Ya? Con principios, donde las disciplinas, todos los conocimientos, todos los libros especializados que voy a utilizar, y me planteo, ¿verdad?, casi como un rompecabezas, casi como una especie de reto, ¿verdad?, donde yo voy a lograr con esta planificación el éxito de los estudiantes. Voy a lograr con esta organización y el orden que le voy a dar a los componentes de la programación, voy a hacer que estos estudiantes tengan éxito en su formación. Y el éxito, ¿dónde vamos a demostrarlo? Como es un proceso, no vayamos a tener también, vayamos a considerar que en nuestra materia los estudiantes ya van a saberlo todo. No, ¿verdad? Es un poquito, es un pedacito, nada más en su proceso de formación. Pero ese poquito que yo lo voy a formar, hagámoslo muy bien. Entonces, ese es el éxito de nosotros, porque recuerden que el éxito de los docentes no es en su desarrollo profesional, sino que el éxito de nosotros es el éxito de nuestros estudiantes. Y eso no es una falsa humildad, eso es, se lo digo así, digamos, con mucha conciencia de que así es. Entonces, y finalmente, ¿verdad? El planeamiento como proceso técnico también se ocupa de las metodologías para la realización de los diseños de los planes, por lo que se hace necesario dentro de este proceso la fijación de objetivos, fines, etcétera, que ya tiene que ver también con lo que hacemos en el nivel microcurricular. ¿Cuáles son esas fases? Bueno, tenemos dos, ¿verdad? El diagnóstico y la programación, que ahí, digamos, finalmente está eso del FODA. No me voy a entretener en este punto porque creo yo que este diagnóstico ya todos venimos conociendo de que es digamos, esa investigación previa que hacemos para conocer la realidad donde vamos a ejecutar nuestra planeación, nuestra planificación, y es ahí donde hay que conocer el estudiante, la institución, el personal administrativo, los docentes, cuáles son sus condiciones, etcétera, ¿verdad? Entonces, aquí nos damos la tarea a conocer, ¿verdad?, el campo donde nos vamos a desenvolver. Por lo tanto, este diagnóstico tiene como propósito, ¿verdad?, la información sobre el estado de la educación en un momento en específico, en un ámbito determinado. A fuerza de ser sinceros, no sé ustedes cuál será su opinión personal como docentes, como padres de familia, como amigos, como colegas, como digamos, cualquiera sea el rol. No sé cuál es la visión que ustedes tienen, cómo miran la educación, en qué nivel estamos como país con la educación. Y partiendo de ese punto, entonces aquí vienen los compromisos adquiridos para ser sujetos de cambio. Primero, ¿verdad? Como les he mencionado anteriormente, internamente, ¿verdad? Nosotros nos transformamos, hay un propósito de cambio y los hacemos sujetos de cambio de la realidad y esto se manifiesta en nuestros puestos de trabajo. Por eso las instituciones educativas, cuando tiene docentes muy preparados,
técnica, ¿verdad? Y científicamente las instituciones educativas cuidan a este tipo de docentes. Y qué bueno que lo hagan. ¿Verdad? Qué bueno que lo hagan porque está garantizado, no solamente hasta puede hacerse hasta por interés, porque hay un prestigio que gana la universidad o otras instituciones educativas cuando se tiene docentes con una preparación técnica, así como ustedes hoy en este momento que van a conseguir esta maestría. Esto les da una calidad, digamos, como profesionales que debe de colocarlos en una posición distinta, no para vanagloriarnos, ¿verdad? No para ver a los demás de menos, sino para sentirnos fortalecidos, que esta actividad la voy a realizar con mucha mejor, de una mejor manera, con más dominio, ¿verdad? Me voy a empoderar de mi cargo, me voy a empoderar de mi actividad docente, porque voy a ser especialista en estos procesos. Entonces, porque recuerden que la buena formación, eh, como un estimado profesor también comentaba, de que la calidad científica o la calidad de formación de un profesional se detecta por su humildad. Este, Profesionales que tal vez tienen maestrías, doctorados o tienen otros estudios y se vuelven personas presumidas, orgullosos, entonces es como que no haya obtenido nada, porque el conocimiento nos genera esa actitud de humildad. Los grandes sabios o las personas que han desarrollado tanto su conocimiento tienen esa característica y esa cualidad de que son personas muy afables, son personas que da un gusto tremendo hablar con ellos, no sé, es como una especie de satisfacción incluso establecer una conversación con estas personas. Entonces, yo espero en ustedes, ¿verdad?, que cultiven esa humildad académica, esa capacidad de siempre estar abiertos al aprendizaje de cualquier persona, de cualquier ámbito, y no creernos jamás de que no necesito ya aprender. Eso es un error. Entonces, y en la segunda fase está la programación, que se refiere exclusivamente a la organización racional de los contenidos curriculares de un área durante un curso o ciclo educativo concreto, ¿verdad? Aquí esta parte se vuelve flexible, ¿verdad? En el sentido de que, como repito, por el mismo proceso de cambio o el mismo dinamismo que tiene el microcurrículo. Tipos de programación. Bueno, ¿cómo vamos a programar? Hay diferentes tipos y tenemos a largo plazo, a mediano plazo, a corto plazo. Como planificar para un año, planificar para 6 meses, para 3 meses o planificar una clase. Pero siempre, ¿verdad? Siempre implica una tarea de reflexión previa, una tarea de espacio donde yo me aparto, ¿verdad? Para dedicarme a la planificación. Y asimismo está atendiendo a los elementos del proceso de enseñanza-aprendizaje, no en cuanto al tiempo, sino en cuanto a sus elementos. Están los que tienen objetivos, contenido, metodología, recursos. Estos son los componentes, ¿verdad?, que tiene estos documentos curriculares, que como se los mencionaba, a veces cambian de una institución educativa a otra, pero lo que sí debe de tener son estos componentes, ¿verdad? Porque se supone de que estos componentes son los que garantizan de manera plena la ejecución de un buen proceso de enseñanza-aprendizaje. Pueden haber más o podemos desordenarlos estos elementos. Podemos hacer ejercicio, ¿verdad? Todo que nos lleve al convencimiento que si hago cambios puedo tener mejores resultados, pero que estén ahí estos componentes siempre, ¿verdad? Y están los niveles, ¿verdad? Que ya hemos visto que es el macro, el meso y el micro currículo, como tipos de programación. Y ahora vamos con las cartas didácticas, que es ya bajando más el nivel de concreción del macrocurrículo, ¿verdad? Que aquí es lo que ya viene, lo que nosotros hacemos como docentes, los que estamos en la práctica, ¿verdad? Los que vamos a clase y todos los días o todo, permanentemente estamos, ¿verdad? Actualizándonos, preparando clases, planificando, etcétera. Y este es el documento que elabora el docente. Es aquí donde el docente se vuelve como una especie, ¿verdad?, de rey, pero no, como repito, no para ver que somos superiores, sino porque llega el momento de tomar decisiones. Y aquí es donde el docente, para establecer de forma previa lo que se ha de efectuar en una clase para alcanzar el aprendizaje del estudiante. Ahí no hay otro responsable, ¿verdad? Más que nosotros como docentes. Yo por lo menos veo este acto más como un derecho
lo veo más como una responsabilidad. Lo veo como una gran responsabilidad la carta didáctica en el sentido de que no puedo dedicar o no puedo solamente de llenar casillas solo por llenarlas, sino que tiene que tener sentido. Y tengo que dedicar reflexión para que todos estos componentes sean coherentes. Porque a veces en la práctica nada más se dice, préstame tu carta didáctica y nada más lo que hago es hacer lo que otro ha planificado y sin yo haber reflexionado esa carta didáctica. Entonces, eso es, me parece a mí, un error. Y ahí es donde, por eso se hacen, ya sea planificaciones individuales o se hacen planificaciones en equipo, pero debe de haber esa participación, debe de haber ese trabajo en equipo, ese trabajo cooperativo y no nada más ver este documento como salir del compromiso. Por eso yo les insto, ¿verdad? Les hago el llamado de que que van a hacer ese ejercicio práctico, tómenselo en serio, como para ver que pongan a prueba sus conocimientos y sus capacidades o su competencia para elaborar este tipo de documentos. Jennifer comenta, creo que hacen negocios con las cartas de Facebook, de veras, qué terrible, Jennifer, esto no lo había escuchado nunca a mí, qué terrible eso, que se vendan las cartas didácticas. Bueno, complicado. Bueno, en el mundo hay de todo, ¿verdad? Gracias, Jennifer, por compartir su experiencia. Mayrene dice, no lo sabía. Bueno, que nos dé la dirección entonces, Jennifer, ¿verdad? Ya me parece, ya, mire, de pasarme de la impresión, ya me causó risa el caso. Entonces, sus elementos, ¿verdad? Son los objetivos de aprendizaje, que ahora hablamos de competencias, los métodos, el desarrollo, ¿verdad? Los recursos, la evaluación y el tiempo, ¿verdad? Todos esos famosos. Si ven ustedes lo que vemos allá arriba en el macro currículo, también lo vemos aquí abajo, ¿verdad? Pero con menos complejidad, porque es como más pequeño y más simple la planificación que nosotros hacemos en relación a el macrocurrículo. No es porque nuestra actividad sea sencilla, porque si la preparación de esta carta didáctica, si yo la veo como algo sencillo y fácil, cuidado, cuidado porque no creo yo de que no, tampoco es una actividad que se hace, digamos, solamente por salir, digamos, del apuro, sino que tenemos que dedicarle mucho tiempo y mucho espacio. Y véanlo así, que es una actividad científica la que estamos haciendo al momento de planificar. Y como es ciencia, ¿verdad? Como es ciencia, no puede quedar al trabajo demasiado apresurado, sino que se requiere un momento, ¿verdad? De que el docente se tiene que apartar y se tiene que dedicar a esa reflexión. Wendy, dice Facebook y en las fotocopiadoras de la ciudad las venden. Soy testigo que un docente llegó a comprarlo. ¡Wow! ¡Qué terrible, Wendy! Eso es nuevo para mí. Bueno, muchas gracias por compartir sus experiencias. La verdad es que me deja una enseñanza, la voy a ocupar en otros procesos de formación, ¿verdad? Porque me parece terrible, ¿verdad? Es exagerado, digamos, lo que estamos viendo. Entonces, pero ya ustedes no van a tener necesidad de hacer esto porque espero que tomen conciencia de que es una actividad científica la que están haciendo. ¿Y quién corre el riesgo? ¿A quién estamos afectando con esto? Bueno, en primer lugar nos afectamos nosotros como profesionales. En segundo lugar afectamos a los estudiantes. Y en tercer lugar afectamos el desarrollo de nuestro país. Porque créanmelo, con nuestro trabajo, con nuestra dedicación, con nuestra preparación, garantizamos, ¿verdad? Así uno a uno, el desarrollo de un buen país. Qué satisfactorio es, por lo menos yo ya disfruto de eso y me queda una satisfacción, se los digo así, una satisfacción muy, pero muy grande ver a profesores y se me acercan en la práctica, digamos, laboral, se me acercan y con aquel saludo, con aquella sinceridad, e inmediatamente viene el agradecimiento, ¿verdad? En ese pequeño espacio de formación donde nosotros fuimos parte de eso. Entonces, yo espero que ustedes también gocen de esas pequeñas satisfacciones que da esta actividad. Bueno, tipos de planificación, está la normativa, que es lo mismo de la prescripción, está la estratégica y está la operativa. Bueno, miren, ya estamos sobre la hora, pero bueno, voy a hablar un poquito de esto, que la normativa es normativa por la misma razón de que el currículo es prescriptivo, ¿no?
Esto lo que implica es que está reglamentado. Muchas de las actividades que hacemos como docentes, generalmente todo está como ya preestablecido, ¿verdad? Todos nuestros pasos, todo lo que vamos a ejecutar ya, tenemos esa obligación, ¿verdad? Tenemos esa obligación de cumplir con ese currículo normativo, porque nos obliga. No hay problema, dice Mayrene. Gracias, Mayrene. La estratégica, ¿verdad?, es realizada por los encargados de la administración de las instituciones. Es aquí donde entran los decanos, los directores. Esta es la actividad de la planificación estratégica, queda en manos de ellos. Entonces nosotros no participamos en esa planificación, ¿verdad?, en esa planificación estratégica, sino que esto queda en manos de los decanos. Se reúnen todos ellos en las facultades, por lo menos eso es lo que yo he observado en las universidades. Bueno, en algunas, porque hay otras que no hacen nada, sino que es lo que hacen quizás, como ustedes mencionan en su experiencia, quizás compran ya hechos los eventos. ¿Y eso en qué se convierte, verdad? Que la persona, porque el director, el decano, el director, si él ha participado en ese proceso, estará en la capacidad de poder orientar al docente o auxiliarlo en algún momento que el docente pierda el rumbo. Entonces, por eso la necesidad que también estas personas con estos cargos participen de manera directa en su elaboración. Pasa lo mismo nosotros como docentes, que si nosotros hacemos esto de comprar ya la planificación y no he participado en su construcción, entonces, ¿en qué se va a convertir esto? Que yo tomo la docencia nada más como un medio, ¿verdad? Como medio de existencia y no como una profesión. Yo por eso les invito a que ustedes realicen esta actividad y siéntanse, ¿verdad? Y considérense y así vean como profesionales. Es decir, somos científicos de la educación, no somos cualquier persona cuando estamos ejecutando estas labores. Por eso, ¿verdad? Cuando me toca a mí planificar, tengo que hacerlo con mucha seriedad. Tengo que tomarme el tiempo, ¿verdad? Y la disposición para poder hacerlo de la mejor manera dentro de mis capacidades, por supuesto, ¿verdad? Jonathan Amaya dice, la realidad en diferentes instituciones es diferente, valga la redundancia. Qué bueno, Jonathan, pero esa realidad es buena o es mala. Ya no, es cierto, ¿verdad? La realidad es distinta. Hay universidades que están muy bien organizadas, muy bien ejecutados sus planes, todo va muy ordenado. ¿Y en qué se convierte esto? Docentes felices, personal administrativo amable, estudiantes satisfechos. En todo eso se traduce, porque tienen un orden, ¿verdad?, en la ejecución de todas sus planeaciones o planificaciones. Agrega Jonathan, por eso las planificaciones tienen que ser personales. Correcto, Jonathan. Es un error, ¿verdad?, hacer que un docente ejecute una planificación donde él no ha participado. ¿Verdad? Como les digo, hay planificaciones que se hacen individuales y otras en equipo. En equipo. Si es así, perfecto, porque se va a ejecutar lo que el docente ha preparado. Pero a veces, y vean esto, a veces las planificaciones todas las planificaciones tienen todos los elementos y ya ustedes se darán cuenta, bueno, por lo menos yo lo voy a detectar cuando las esté leyendo y esté verificando, digamos, todo lo que ustedes hicieron como docentes. Hay unos componentes que son comunes, pero ahí, ¿verdad? En esa planificación, si yo tomo dos planificaciones de dos profesores de la misma materia y el mismo nivel educativo, hay unos elementos que son comunes, pero hay un detalle ahí que es distinto. Y esto tiene que ver con el estilo. El estilo es distinto de cada docente. Nos parecemos mucho en algunos elementos, ¿verdad? Compartimos los mismos conocimientos, a veces hemos sido formados al mismo tiempo, etcétera. Pero al momento, ¿verdad?, de dar una clase o planificar, hay unos pequeños detalles ahí que es el estilo de cada docente y eso no se puede cambiar. Eso es propio de cada docente. Eso es como una huella dactilar, ¿verdad?, que nos diferencia de un docente a otro. Por eso, ¿verdad?, creo yo, mi opinión es que ese espacio debe de reservársele al profesor porque es su estilo, ¿verdad? Es su estilo y él, digamos, es lo que marca la diferencia entre un profesor y otro profesor.
bueno, valga la dice, por eso las planificaciones tienen que ser personales y no comprarlas. ¿Correcto, Jonathan? Creo yo de que todo esto que estamos diciendo, espero, ¿verdad? Sí, sinceramente, que sea rechazado y repudiado por ustedes, ¿verdad? De manera total sobre este tipo de acciones, porque creo yo, lejos de avanzar, vamos para atrás. Y está el diseño del plan, ¿verdad? Tiene que ver plan anual, plan de unidad y plan de clase, que esto tiene que ver con lo que van a hacer ustedes, ¿verdad? Que podemos planificar para el año, para una unidad o plan de clase. Pero todo esto es planificación. Y luego tenemos las cartas didácticas que se desarrollan en el ciclo académico y sus componentes ahí están. En el documento hay una especie de secuencia, casi es como que se le a la mano paso a paso lo que van a hacer con la planificación, de cómo la van a construir y cómo la van a llenar. Entonces, porque esa es una de las tareas que llevan, que se tienen que auxiliar de un docente de educación superior para hacer esta actividad. Bueno, los que ya están en educación superior, qué bueno, ¿verdad? Porque se les va a facilitar. Pero a los que están en educación superior, mi sugerencia sería que apártense un momento, ¿verdad? Deslíguense de lo que han venido haciendo y traten de, si bien es cierto, vamos a utilizar un modelo, pero tratemos de llevar la teoría, ¿verdad? Lo que hemos estado estudiando, lo que ustedes han leído, más lo que han reflexionado ustedes de manera individual, traten ahora ustedes de llevarlo a la práctica, ¿verdad? Dediquen ese tiempo a formular cartas didácticas con ese estilo propio de ustedes. Vamos a cumplir lo que la institución educativa me ordena, pero yo le voy a poner un estilo, ¿verdad? Un estilo propio. Voy a ser creativo. Recuerden que la didáctica es una ciencia y es un arte. Por lo tanto, hagamos honor a lo que es la didáctica. Si bien es cierto, es eminentemente científica, pero también debemos de ser muy creativos. Así es que dejo a su libre creatividad, ¿verdad? Que me sorprendan en la elaboración de esas cartas didácticas donde se vea reflejado ese conocimiento que ustedes se ha pretendido que ustedes desarrollen con esta asignatura. Entonces, por eso repito, ¿verdad? Los que no están en nivel de educación superior tienen que auxiliarse de un docente bajo la orientación de un docente de educación superior, y para los que están en educación superior, reitero, arriesguese, ¿verdad? Trate de no repetir, no hacer algo como cortar y pegar, sino que hay que hacerlo así como de manera muy personal, como dice Jonathan, tiene que ser personal. Y auxíliense del documento mejor de la ciencia, que no sabemos si la práctica está, digamos, acorde con la teoría. Entonces, fundamentémonos en el documento, ¿verdad?, de lectura, más otras funciones de investigación que ustedes puedan hacer y construyan sus cartas didácticas de manera creativa y que lleve el sello personal de ustedes en cuanto a la selección de las estrategias metodológicas, en cuanto a la organización de los temas. Recuerden de que la universidad me da un programa, pero el orden, ¿verdad? Y la manera de cómo yo voy a ejecutar todo eso, eso queda a discreción del profesor, porque se confía en su formación, en su preparación de que, digamos, va a hacer uso de toda esa materia prima, pero la ejecución es responsabilidad de nosotros, ¿verdad? Así es que esa sería mi recomendación final para ustedes, que aquí tienen aquí digamos, las indicaciones del trabajo, que es un trabajo práctico, es individual y se trata de elaborar unas planificaciones, ¿verdad? Entonces, va a tomar en cuenta las plantillas que se le proporcionan. Ahí hay unas plantillas, pero si a alguien se le dificulta o siente problemas, creo yo que podrían utilizar plantillas de otra universidad, porque sería bueno la diversidad para ver cómo están las planificaciones de otras instituciones, pero recuerden, ¿verdad? Esas plantillas nada más es como un modelo a seguir, pero no es lo que voy a hacer, sino que se espera que ustedes ahora con estas lecturas y esas reflexiones que han hecho, ustedes ya ahora estén en la capacidad de poder elaborar una carta didáctica. Eso nada más es como un modelo, pero ya ustedes, ¿cómo van a llenar? Eso no se les da, el llenado lo van a hacer ustedes. El llenado va a ser una parte original de ustedes.
Así es que siéntanse en libertad y como les digo, arriésguense y sorpréndanse ustedes mismos cómo van a construir esas planificaciones. Donatila pregunta, son 4 formatos los que hay que llenar, según entiendo. Una jornalización, un plan anual o semestral, un plan de unidad didáctica y una carta didáctica. Así es, Donatila, ahí tiene razón. Son 4 documentos los que hay que llenar. Esto es con el objeto de que hagan el ejercicio, ¿verdad? Que ustedes ejerciten los distintos documentos curriculares que se dan a nivel de institución educativa. Ese es el propósito. Así es que adelante y dedíquenle tiempo, que ya es lo último, ¿verdad? Con esto cierran, creo, ya el primer año de la maestría. Entonces, con esto concluyen. Creo que con la otra asignatura van a terminar de ampliar los conocimientos sobre planes, currículos y programas, donde ya van a disfrutar más la ejecución de estos documentos, pero ya es algo que llevan adelantado. Eh, Dice Frank, ¿verdad que solo son 2? Son 4 documentos, tal cual como los está señalando Donatila, así como están descritos en la actividad, Frank. Bueno, Frank dice, entiendo, entonces Francisco entiendo que sería. Bueno, no sé si hay alguna otra consulta sobre la tarea. Ya no. Gracias, todo claro. Bueno, muchas gracias. Jonathan, bueno, no me queda más que expresarles mis muestras de agradecimiento por haberme acompañado en todas estas 5 noches que hemos estado hablando de algo que nos gusta, que nos encanta, como es la docencia y más específicamente la didáctica, que es la que nos caracteriza como docente, ¿verdad? Lo que nos convierte como docentes es el dominio, ¿verdad? Con mucha propiedad de los temas de didáctica. El docente que maneja la didáctica, créanme lo de que se identifica, ¿verdad? Se diferencia del resto de profesores cuando domina esta parte de la educación como es la didáctica, porque esto es la verdadera concreción, es como el docente en acción, ¿verdad? El docente en acción, el docente en actividad, en movimiento. Eso, digamos, es lo que demuestra con ello. Donatina dice, el plan semestral es cuando presentamos un ciclo de educación superior. Esta sería como la carta didáctica, ¿verdad? La carta didáctica, Donatila, porque en la universidad recuerde de que se ejecuta a nivel de ciclo, ¿verdad? Entonces es ahí donde se dan, hay otros tipos de planificaciones, como algunos diplomados, donde se da para 3 meses o 2 meses. Entonces, digamos que esa es la actividad. O si gustan, reduzcámoslo, creo yo, ¿verdad? Jennifer, perdón. Eh, Educación, disculpa. Jennifer dice, la jornalización puede ser la misma que presentamos en la actividad de la semana. Depende, Jennifer, depende porque como va toda esta planificación va a obedecer al programa que usted va a tener que conseguir. Dependiendo del programa, ¿verdad? Así va a ser la jornalización o la temporalización que vaya a redactar. Entonces puede ser el mismo, ahí por eso se les da unas plantillas, se les facilitan esas plantillas para que ustedes puedan seguir la secuencia. Así que Jennifer puede utilizar esa plantilla, pero adecuada o adaptada al programa que vaya usted a conseguir. Por eso es que se debe de auxiliar. Si no está usted en práctica docente a nivel superior, trate de auxiliarse de un docente de educación superior para que le facilite estos documentos y se pueda, digamos, apoyar en ellos y hacerlo. Veamos acá. La jornalización puede ser la misma. Gracias, dice. Vamos a ver acá. Mercedes Rivera dice, gracias por sus orientaciones, todo muy enriquecedor. Será un ejercicio muy productivo. Sí, claro, Mercedes. Yo así estoy viendo de que esto es muy, digamos, es muy, deja muchos aprendizajes. Esto, los docentes con vocación, esto de las planificaciones es una actividad que los apasiona. Esto lo hacen con un entusiasmo y con una entrega tremenda. Si ustedes quieren identificar la vocación de un docente, es que véanlo cómo planifica.
porque él, digamos, es el momento donde él se dedica al proceso de enseñanza-aprendizaje. Si existe una manera de demostrarle aprecio, ¿verdad? Y a cariño a los estudiantes y el compromiso con esta actividad, por lo menos los que nos desarrollamos en la docencia, es este proceso de la planificación. Por eso no es una actividad que puede ser elaborada a la carrera. No puede ser dada digamos, a tomar decisiones apresuradas. No, esto requiere de reflexión, de mucho tiempo y de mucha dedicación a ello. Mariene dice, disculpa otra duda, dice, escucho que menciona que debe de ser universitaria, puede ser de educación media. Bueno, veamos las indicaciones, tomando las plantillas, el ejemplo brindado en el desarrollo de la unidad y auxiliándose de un programa de estudio de educación media de cualquier asignatura o el programa de una asignatura de educación superior, puede ser de uno u otro, Jennifer, usted va a decidir ahí. Elabore una jornalización, ya sea de educación media o educación superior, ¿verdad? Va a elaborar una jornalización, un plan anual o semestral y un plan de unidad didáctica. Aquí es donde viene y lo que menciona Donatila, ¿verdad? Que va a ser una jornalización, ya sea educación superior o media, un plan anual, que sería la educación media, porque en la universidad no se planifica de esa manera, sino que se planifica por ciclo. En el caso de una educación media sería un plan anual o un semestral. En el caso de que la educación media lo haga de esa manera, pero entiendo que lo hacen anual. Y un plan de unidad didáctica. Aquí sí, ¿verdad? Que creo que en las universidades se hacen como cartas didácticas, que dice a sí mismo una carta didáctica, que es lo que se hace en la universidad. Todo esto es de educación media. Anual, un plan anual o semestral o un plan de unidad didáctica. Esto es lo que ocurre en educación media. Ya esto sería de la universidad una carta didáctica o plan de clase de un tema de interés de sus especialidades. Entonces, todo depende de la selección que ustedes hagan de los documentos, ¿verdad? Ya sea educación media o educación superior. Creo yo que es para los docentes que están en esos niveles en su práctica, para facilitarles el trabajo. Veamos, Susana Noemí, tengo entendido que puede ser en base a educación media o educación superior. Los cuatro documentos nos basaríamos solamente en uno de ellos. En uno de ellos se va a elegir, ¿verdad? Si elige educación media, no va a ser del de educación superior, ¿verdad? Y viceversa. Mariane dice, está bien, perfecto. Usted va a elegir qué tipo de planificaciones va a hacer, de educación media o superior. Bien. ¿Alguna otra comentario? Bueno, entonces, si no, pues cualquier otra, digamos, comentario, estoy a sus órdenes, siempre quedo a sus servicios y más principalmente, pues quedo a disposición de ustedes. Les ofrezco mi amistad y mi apoyo en cualquier cosa, ¿verdad? Que yo les pueda ser útil. Vamos a ver, Patricia Pérez dice otra duda. Veamos, Patricia, adelante. Bueno, estoy esperando que caiga el comentario de Patricia para darle lectura y tal vez nos ayuda el resto también a clarificar algún punto. Bien, vamos a esperar otros segundos más para que caiga el comentario de Patricia. Aquí viene. ¿Cuál es la diferencia entre el plan de la unidad didáctica y la carta didáctica? Veamos, una es de la educación media y otra es de la educación universitaria. En la educación superior es que hablamos de cartas didácticas, Patricia, y en la educación media se habla más de plan de unidad. A nivel universitario usted va a oír hablar a los docentes universitarios de cartas didácticas, ¿verdad? Eso hablan ellos. Cartas didácticas se están refiriendo a esa planificación que ellos hacen del ciclo. Muchas gracias. Dice, este módulo se pasó muy rápido y es imprescindible para nuestra formación.
claro, Jennifer, y no le pasa solamente a usted, sino a todos los docentes nos pasa eso. Cuando nos enfrentamos a esta área de estudio y de conocimiento de la didáctica, es tan elemental, ¿verdad? Es tan importantísima la formación en didáctica porque tiene que ver con el trabajo operativo. Y nos pasa a todos, siempre nos queda esa, digamos, ese sentimiento de haber dedicado más tiempo, de haber aprovechado más estos conocimientos. Y no solamente a ustedes, también nos pasa a nosotros como orientadores de estos procesos, donde nos quedamos así, ¿verdad? Qué poquito el tiempo. Entonces, pero bueno, vamos en un proceso secuencial y lo que sí queda del aprendizaje es que la formación, recuerden que nunca se acaba, siempre estamos en un constante cambio. Cuando usted ya vaya avanzando, porque ya se va a ocupar de otras asignaturas, pero tenga presente que la va a orientar y le va a ayudar a hacer su trabajo como docente es la didáctica. Esa es, y es ciencia, ¿verdad? Y es un arte. Podemos hacernos artistas al momento de ejecutar y hacer nuestra labor como docentes. Patricia Pedazo dice, entonces son 3 planificaciones dependiendo del nivel. Sí, sí, y el último sería un guión de clase, creo que es, Patricia, un pequeño guión de clase, o sea, lo que se ejecuta, digamos, en el momento, según esa diferencia. Correcto, correcto, Patricia, así es. Por eso creo que ese comentario venía con Donatila también, ¿verdad? Que son 3 documentos. Creo yo que sí, al final serían solamente 3 documentos, sino 4. Gracias. Perfecto. Bien, entonces, miren que hoy sí ya nos pasamos demasiado. Pido de las sinceras disculpas a todas y a todos, ¿verdad? Y a la universidad también por excedernos del tiempo. Pero bueno, yo me siento muy bien aquí conversando con ustedes y más de estos temas. Así es que, pero bueno, les vuelvo a reiterar mis agradecimientos. Mayrene dice es para aclarar dudas y vale la pena. Gracias por ello. A usted, Mayrene, por estar acá presente y participando. Así es que, bueno, les deseo lo mejor que les pase, que reciban toda la formación necesaria y que realmente ustedes sean agentes de cambio, tanto que lo necesitamos en esta área, digamos, de nuestro país, como es la educación, que ahí está el cambio, está el desarrollo del país, ¿verdad? Porque así tenemos que sentirnos, así tenemos que ver la educación y pues ya veo de que somos manos, ¿verdad? Que estamos juntos en este proyecto. Así es que, amigos, colegas, así cierto, ahora somos colegas, donde participamos de esta misma actividad tan, pero tan maravillosa como es la educación. Así es que deseo pues que duerman bien y que pasen una feliz noche y adelante, ¿verdad? Con muchos ánimos en esta formación porque todavía les falta un año, ¿verdad? Y vayan pensando en sus trabajos de investigación también, que es el legado que van a dejar en este proceso de formación. Bien, Wendy dice, muchas gracias por toda su orientación en este proceso de educación. Feliz noche y bendiciones. Susana, muchas gracias. Buenas noches. Mayrene también, buenas noches. Así es que, bueno, buenas noches y suerte, ¿verdad? Que pasen una feliz noche.